Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna, una de las noticias más importantes, creo que la más importante del país en los últimos días, está relacionado con la Corte Suprema de Justicia. Ayer, por ejemplo, después de que salí de la radio, a todas las personas que me topé me preguntaron lo que pasa en la Corte, y curiosamente no por las lluvias, que eran lo que estaban afectando justamente, y es que el Poder Judicial ha estado justamente en el ojo del huracán en los últimos días, con algunas decisiones que ha tomado, con algunos movimientos que se vienen, con la revisión además de sus procesos internos, como la Ley Orgánica del Poder Judicial en temas directamente relacionados con el régimen disciplinario. Y es por eso que hoy quisimos abordar el tema. Hoy invité a don Román Solís, es magistrado de la Sala Primera de la Corte, ex procurador general de la República, quien además tuvo a su cargo la elaboración del informe respecto al proceso disciplinario que se seguía contra los magistrados de la Sala Tercera. Don Román, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall, un gran honor compartir este rato con usted y las compañeras juezas de la Asociación de Juezas y Jueces de nuestro Poder Judicial. Muchas gracias, don Román. A mi izquierda está doña Adriana Orocuela, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, que agrupa el 98% de los jueces costarricenses. Doña Adriana, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Gracias, don Randall, ¿cómo está? Muchas gracias por esta invitación, igual para compartir impresiones sobre todo lo que está pasando en la Corte, y muchas gracias a don Román, que está compartiendo también aquí con nosotros. Muchas gracias igual a doña Yerma Campos, que es la vicepresidenta de la asociación. Doña Yerma, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. ¿Ahí está prendido? No. Ahí está prendido. Ahora sí está prendido. Muchas gracias, don Randall, y muchas gracias por la oportunidad de estar acá y poder comentar acerca de esta situación. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Les recuerdo todas las plataformas en las que pueden estar con Matices. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo en CDR Móvil, que es la aplicación móvil, estamos en vivo en Facebook Live, ya en la cuenta de Noticia Monumental. Tenemos 90 personas con nosotros, ya un minuto de iniciar el programa. Este programa lo pueden observar esta noche en Canal 2 a partir de las 8, y lo pueden escuchar nuevamente en la radio a partir de las 9:30 de la noche, y estamos en Twitter en @monumentalcr. Así es que gracias a todas las personas que se suman, a Dayan Quiroz, Rolando JJ, Luciano Machado, Alfredo Villalobos, Giovanni Delgado, JC Carballo, José Mora, Ángel Castillo, bueno, toda la gente que se suma con nosotros diariamente a Matices. Don Román, yo le quería pedir el favor, aunque entiendo que por las limitaciones de la ley, usted no puede referirse al contenido del informe que presentó la semana pasada, el miércoles, en la sesión extraordinaria de Corte, en la que se decidió en ese momento amonestar a 4 magistrados de la Sala Tercera. No me puedo meter en el informe, me lo impide la ley, pero sí quería pedirle los detalles públicos de esa sesión, sobre cómo fue avanzando esa sesión. Entiendo que usted presenta un informe y que ese informe se somete a votación desde horas de la mañana, o no sé si la discusión aborda todavía muchísimo más tiempo, ¿no, Román? Gracias, Randall. Ciertamente, bueno, ya ha salido a la luz pública parte del contenido del informe, y eso ha sido divulgado por muchos medios de prensa, televisivos, radiales, digitales. La conclusión a la que yo llegué en el informe, habida cuenta que la Corte me había encomendado la instrucción de este procedimiento disciplinario, que tenía como objeto determinar si la actuación de las señoras y señores integrantes de la Sala Tercera de lo Penal violentaba o no el artículo 199, párrafo segundo de nuestra ley orgánica. A la conclusión a la que llegué es que sí, se violentaba y se había generado un error grave e injustificable en la tramitación del proceso. Y le decía a la Corte, le sugería, ya que ella es la que mantiene la potestad disciplinaria para este tema, que al haberse dado esa
falta regulada en el 199 de la ley orgánica, pues el elenco de sanciones iba desde la revocatoria del nombramiento hasta la amonestación escrita. El miércoles se hizo un gran debate, pues como todo en el mundo de lo jurídico hay distintas apreciaciones y valoraciones, y después de ese profundo debate pues se llegó a la votación de lo que para el colectivo de este órgano podría ser la sanción. En un primer momento se tomó el voto para determinar si era sanción con revocación del nombramiento. Ese voto, solo 8 magistrados y magistradas votaron por el mismo. Se pasa a la segunda, que era falta grave, que se castiga con con suspensión hasta por 2 meses. Tanto la revocatoria del nombramiento como la falta grave, suspensión con despido, requieren para su aprobación 15 votos, 2/3 partes de la integración de la Corte. Se pone a discusión y no se obtiene absolutamente ninguna definición de votos, pues la suspensión por 2 meses solo obtuvo 12 votos y la amonestación escrita obtuvo 10 votos, por lo tanto no hubo una definición clara en ese momento, aunque para algunos compañeros y compañeras magistradas ya había una expresión de voluntad en el sentido de que si no se aprobó la votación de suspensión por 2 meses, ipso facto corría la amonestación escrita. Ayer nos volvimos a reunir para conocer el tema planteado de algunas gestiones que llegaron a Secretaría de la Corte, y un integrante de la Corte planteó un recurso de revisión porque en su tesis todavía no había un pronunciamiento definitivo, porque ninguna de las dos modalidades, suspensión o amonestación, había alcanzado el número de votos que exige la ley. Eso generó también una fuerte discusión y al final se puso a votación y se admite el recurso de revisión, que es normal en el funcionamiento de los órganos colegiados, ya que el recurso puede ser interpuesto antes de que se apruebe el acta en el segundo debate correspondiente. Se aprueba y se acepta ese recurso de revisión y se procede de nuevo a entrar a la votación, tal y como había quedado el miércoles pasado, en donde entonces se obtiene una mayoría de 15 votos para la suspensión hasta por 2 meses. Antes de iniciar esta sesión disciplinaria, fue en horas de la mañana que se nos comunicó por parte de la presidenta ahí que el presidente en ese momento, Carlos Chinchilla, había mandado una nota indicando que se ajustaba a la jubilación y que dejaba de ser entonces magistrado a partir de ayer. De hecho, don Román, yo entiendo que lo que usted me está explicando es lo que pasó oficialmente. Sin embargo, yo, con los años que duré cubriendo la Corte y después ya como director del noticiero, me niego a creer que los jueces en general son marcianos que bajan a la tierra solo en el momento de juzgar y se abstraen, digamos, de las presiones, de las subjetividades que existen, aunque ciertamente intentan apegarse al texto de la ley. Quisiera preguntarle algunos detalles de lo que me ha relatado hasta el momento. Su proyecto de votación, su informe como instructor del caso, usted dice falta grave. No dije falta grave. Dije que se había violentado el párrafo segundo del artículo 199, que lo califica como error grave e injustificable, y le indicaba a la Corte el abanico de sanciones que podría ir desde la revocatoria del nombramiento hasta la amonestación por escrito, para que ella, en el ejercicio de su potestad disciplinaria, votara o escogiera la que
se podía ajustar más a los hechos. A mí me llama la atención el procedimiento del régimen disciplinario. El 195, el artículo 195 de la ley orgánica, la que plantea, digamos, las faltas disciplinarias. Después viene los artículos siguientes donde dicen, bueno, si es leve, se aplican las siguientes sanciones, si es grave, se aplican las siguientes, y si es gravísimo, se aplican las siguientes. Pero en el procedimiento, el artículo 199, que es el que usted nos habla, dice, será rechazada de plano toda queja que se refiera exclusivamente a problemas de interpretación de normas jurídicas. Esa es la primera parte, que entiendo que dice que se rechaza por un tema de la independencia judicial y el criterio del juez. Pero la segunda nos abre una puerta que dice, sin embargo, en casos de retardo o de errores graves e injustificados en la administración de justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, sin más trámite, deberá poner el hecho en conocimiento de la Corte Plena para que ésta, una vez hecha la investigación del caso, resuelva sobre la permanencia, la suspensión o la separación del funcionario. Usted encontró, le entiendo entonces, un error grave e injustificado en la administración de justicia. Usted no calificó la falta como grave, simplemente se estaba ajustando al texto del 199. Los otros magistrados lo reciben y le pregunto, ¿la primera votación o las primeras votaciones a las que se somete es para aprobar su informe? Bueno, el informe no es que haya sido aprobado, no, es que orientó la discusión. Okay. El informe no vinculaba perfectamente. Sí, uno se puede separar. Se puede separar. Tanto es así que hubo mucha discusión. ¿Qué es lo primero que se vota? Una vez que usted expone el informe ante Corte Plena, ¿qué es lo primero que se Bueno, que se hubo vota? una fuerte discusión entre los compañeros y compañeras, porque para algunos era un tema de interpretación normativa aplicado al párrafo primero del artículo 199 y que ello entonces violentaba el principio de independencia del juez. Para otros eso no era así, y entonces en base a esa discusión se fueron precisando el panorama y al final pues se comienza a definir qué falta es la que va a ser, qué sanción, perdón, es la que va a ser impuesta. Entonces, no se vota si es grave o gravísimo. No se votó de primero, si era grave o gravísimo. Esa es la primera votación de la tarde. Y la gravísima resultó nada más con 8 votos, el resto fue falta grave. Y entonces se pasa a la segunda. Habían 22 magistrados presentes. Tenemos que haber 22 magistrados presentes. Entonces había 14 magistrados votaron porque fuera falta grave. Exacto. 8 porque fuera falta gravísima. Ahí está definido el primer tema, es grave. Y en ese momento desaparece la posibilidad de revocatoria del nombramiento porque la ley orgánica del Poder Judicial dice que si es grave va entonces de amonestación escrita, la sanción más leve, hasta la suspensión de 2 meses. Hasta por 2 meses, sí. Esa votación de si la falta era grave o gravísima fue solo una. Sí, solo una porque no tuvo. Ok, esa fue la primera, 14-8. Ajá. Después pasan a la sanción. ¿Usted se acuerda cuántas a la rondas? Falta grave. Sí, perdón, falta grave. ¿Usted recuerda cuántas rondas de votación requirió la sanción? No, solo una. Una. Sí. Y entonces fue donde quedó 10 a 12. Sí. Solo 12 votos para determinar la suspensión por 2 meses y el resto 10 votos por la amonestación escrita. Ok, y es por eso que entiendo que lo que hizo la Corte, discúlpeme que use términos tan simples, es decir, bueno, no alcanzó los 15 la suspensión, por lo tanto, automáticamente amonestados por escrito. Esa era una tesis que se enarboló, pero en base al recurso de revisión que ayer se planteó, se hace de nuevo un examen jurídico y por mayoría de 19 se admite el recurso de revisión y se determina que hay que votar lo de falta grave. Ok, se mantiene que es falta grave. Sí, la diferencia de lo que se vota es la sanción. Exacto. ¿Usted me puede decir si la Corte de ayer es la misma en integración que la Corte del miércoles pasado? No, hubo 2 compañeros nuevos que no estuvieron en la votación del miércoles, una suplente de la sala laboral, doña Alexandra, y un titular de la sala constitucional. ¿Quién fue el titular de la sala que estuvo ayer? Don Fernando Castillo. Que no estuvo en la semana pasada. Es correcto. Doña Alexandra y don Fernando son los nuevos. Lo que me hace pensar que desapareció un suplente de la sala constitucional, que estaba la semana pasada entonces, en lugar de don Fernando, y un titular de la sala segunda. ¿Quién era el que estaba la semana pasada que no estuvo ayer de la sala segunda, don Román? Don Héctor Blanco, que es otro magistrado suplente. Okay. Sí, fue otro suplente. La sala segunda tiene dos
vacantes, entonces Claro. van 2 suplentes. Y en el caso de bueno, fue don Fernando Castillo ayer y fue doña Alexandra entonces, que estuvieron integrados. El suplente que estuvo de la Sala Constitucional la semana pasada, ¿recuerda quién es? Una jueza de familia, Doña Ana María Picado. Sí. Ok, uno no puede ver porque la votación es secreta, pero digo, la lógica Gracias, indica que gracias. los dos nuevos magistrados votaron diferente a como habían votado los otros magistrados de la semana pasada. Le quiero preguntar directamente, antes de darle la palabra a doña Adriana, a doña Yerma, el hecho de conocer antes de la sesión de ayer, don Román, que el presidente del Poder Judicial, gracias Chilita, que el presidente del Poder Judicial se estaba acogiendo a la jubilación, ¿le liberó de tensión para tomar esa decisión? No, más bien, en lo personal, no puedo hablar por los Por 21 favor. restantes, más bien me preocupó de sobremanera, porque eso iba a generar lo que generó. Iba a continuarse la apreciación ciudadana sobre conductas que rayan en faltas de ética, etcétera, etcétera. Y ya habíamos tenido una semana muy dura, en donde pagamos justos por pecadores, ¿verdad? Porque cuando ustedes los periodistas generalizan y dicen que en la corte hay corrupción, que esto hay corrupción, no todos estamos en esa línea de calificativos. Que dicha que cae ahí antes de darle la palabra a ellas, porque yo creo, con todo respeto, don Román, que a como está hecha la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y hay que recordarse que en el momento de establecer la Constitución Política en el 49, veníamos de una década donde el Poder Judicial era debilísimo. Lo que se estaba intentando hacer es fortalecer ese Poder Judicial, que fue lo que hicieron los constituyentes. Pero el ámbito de la confidencialidad en el que se generan los procesos disciplinarios contra los magistrados de la República hace que a veces uno no tenga más opción que generalizar. Cuando usted le dice 10 y 12, ¿quiénes son los 10? No puedo decirle quiénes son los 12, y tampoco. La Corte decide como órgano colegiado. Claro. Y se vuelve muy complicado, ¿no? Sí, la secretez de por sí mismo es una característica impensable en un Estado democrático y constitucional de derecho. Yo he sido de la tesis, y ayer la reiteré, de que ante la secretez que exige el 165 de nuestra Constitución Política, que yo la ubico como una norma procedimental, no una norma de fondo, prevalecen otros principios jerárquicamente, en mi entender, Claro. superiores, como el principio de rendición de cuentas, el principio de transparencia, el principio de responsabilidad. Y que uno como operador del derecho puede aplicarlos haciendo entender que esa norma escrita que exige secretez contradice esos otros valores y principios de nuestro derecho de la Constitución, y entonces yo aplicaría esos valores y principios. Esta tesis se me ha contestado diciendo que eso es comisión de un delito, y que entonces podríamos caer en la figura delictual de divulgación de secretos, o de prevaricato, o de incumplimiento de deberes. Entonces yo decía, bueno, como todo en derecho son distintas apreciaciones que hay. He hablado con especialistas en derecho penal y me han dicho que eventualmente lo que podría darse en una tesis del caso, en un ámbito de defensa, si se abre una acusación penal, es que hay unas circunstancias de excepción como tal. Hoy lo decía en un programa en la mañana de que seríamos los primeros magistrados, porque esta tesis es compartida, de que vamos a sufrir persecución penal por hacer respetar los principios democráticos de un Estado constitucional de derecho. Eso no suena a demagogia, podría entenderse. No, es que en estos temas hay mucha seriedad. Y hasta ahora es que viene el tema de la secretez del procedimiento, que es nefasto, como un compañero magistrado lo dijo, es un procedimiento infernal, ¿verdad? Porque como usted bien lo apuntó, tanta secretez genera muchas conjeturas, genera muchas hipótesis, y es un alimento, un caldo de cultivo para hablar de corrupción, o de votaciones amañadas, etcétera, etcétera. Y como le dije hace unos minutos, es feo que los periodistas generalicen. Yo sé que no pueden hacer otra manera de referirse cuando califica que toda la Corte es corrupta, y no es así, no es así. Don Román, pero es que imagínese que hay algunos magistrados a los que les sirve esa secretez. A los 3 que ayer decidieron
que no era de recibo la revisión del caso, pues seguramente estarán muy cómodos hoy, sabiendo que no tenemos idea de quiénes son los que rechazaron la revisión. Claro, el problema es que estos cargos, Randall, y las compañeras señoras juezas lo saben, requieren también mucha fortaleza ética y mucha valentía en hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero asumir una actitud cobardona, entonces puedo encontrar 40,000 argumentos jurídicos para defender esa actitud, ¿verdad? Sí. Pero hay momentos y el país lo exige, el Poder Judicial está en crisis, no ahora, esto es apenas la gota que derrama el vaso. El Poder Judicial viene en crisis desde mucho tiempo atrás, que se acentuó el año pasado con la huelga de las pensiones, que se acentúa este año con la controversia sobre los salarios del sector gerencial, que se acentúa con el tema de este procedimiento disciplinario. Y entonces, pues sabemos, lo dije ayer, esto es un terremoto que socavó las bases sobre las cuales se construye la legitimidad del sistema de justicia en este país. Para ustedes, le pregunto, los compañeros que insisten en que este tema sea secreto, porque los hay. No, ayer resulta que los 22 estamos de acuerdo en hacer las reformas, en propiciar las reformas constitucionales. No hablemos de los de ayer, hablemos de los que los últimos años han insistido en que esto es secreto. Sí. Don Román, ¿quién me puede decir? Creo que es información pública, no estoy seguro. ¿Quién fue el magistrado o magistrada que ayer presentó la solicitud de revisión? No, eso forma parte del procedimiento. Del expediente. Sí. Y eso tengo entendido, hasta el jueves va a ser notificado. Y entonces ya a partir de ahí, sí. Doña Adriana, ustedes, ahorita entramos al futuro y el pasado del Poder Judicial, pero de lo que don Román nos ha relatado respecto a lo que pasó en las sesiones de estos días, que tan molesto tenía la gente, porque no conocemos la sesión, no la pudimos ver y simplemente tuvimos lo que la astucia de algunos nos permitió de tener datos internos de la Corte. ¿Qué les parece lo que pasó? Bueno, Randall, esto ojalá que no vuelva a pasar, eso en primer lugar. Porque realmente el daño que se ha hecho a la legitimidad y a la transparencia que debe estar siempre presentes en el Poder Judicial es un daño que va a costar mucho tiempo repararlo, y esperemos que haya comprensión entre la ciudadanía. Como bien decía don Román, no todos pensamos como pensaron una minoría de 10 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. El resto de los 13,000 funcionarios y funcionarias del Poder Judicial siempre hemos asentido en que toda la tramitación de estos procesos que tienen un interés público, tienen carácter público, toda la ciudadanía de este país está absolutamente pendiente, porque nunca habíamos tenido un caso de corrupción que pegara tan fuerte en los 3 poderes de la República. Y al tener este carácter, esta gravedad, este caso tenía con la misma proporción que determinarse una transparencia mucho mayor en el Poder Judicial. Entonces, para contestarle a su pregunta, es la misma indignación que sentimos todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial respecto no solo a los resultados que hubo desde la semana pasada, sino a cómo igual se siguen manejando las estrategias dentro del Poder Judicial, que realmente no han sabido responder a la crítica, porque ahora la crítica es muy aguda de la ciudadanía. Entonces tenemos que realmente hacer resiliencia dentro del Poder Judicial para volver a reconformarlo, entendidos totalmente que la transparencia, la legitimidad es absolutamente necesaria para que se mantenga en democracia el Poder Judicial. Y realmente con lo que indicaba don Román, aquí hay principios mucho más allá, y no solo constitucionales, sino de tratados internacionales que obligan al Estado a ser transparente en toda la función pública. Y función pública estamos hablando del Ejecutivo, Legislativo y por supuesto también del Judicial. La motivación de las decisiones que se tomen, administrativas o jurisdiccionales, es la parte más democrática
de toda esta decisión, porque es en la comunicación que se hace de las razones del por qué se llegó a una conclusión. Esto tiene que conocerlo la ciudadanía. Como bien decía don Román, ahora hay 22 personas que tienen la misma tesis, pero ahora es muy cómodo. Al inicio de la votación ni siquiera esto tuvo alguna discusión si iba a ser si iba a continuar el secretismo o no. O sea, no hubo alguien en este momento que levantara la voz. Sin embargo, sabemos que que ahora en adelante se propuso, y así esperemos que vaya a seguir siendo. Por eso le decía la primera frase al inicio: esto no puede volver a pasar en el Poder Judicial. ¿En qué se equivocó la Corte en particular? Primero, en no discutir antes este secretismo, en no discutir las consecuencias que podía tener a la ciudadanía el que se hiciera de una forma, digamos, tan moderada en la discusión de que si podía o no transparentarse cuáles eran los razonamientos de las conclusiones. No, creo que no ha habido, digamos, el olfato que debe tener todo órgano colegiado de gobierno de una institución como el Poder Judicial. Tiene que ser más claro para que, repito, todas las decisiones tengan un carácter menos gravoso para la legitimidad del Poder Judicial en esto. Y además creo que también tiene que desde hace mucho tiempo replantearse otros muchos elementos en el Poder Judicial, y yo creo que desde el año pasado también en el manejo de este caso, bueno, pues no ha sido totalmente adecuado, pero bueno, ya llover sobre mojado no da réditos. Pero es que a mí da realmente réditos repensar y plantear las cosas con la mayor transparencia, con la honestidad y lo correcto que debe siempre actuar el Poder Judicial en adelante. Doña Adriana, pero hay que revisar lo que pasó. A mí realmente me asusta enormemente a veces. Yo no sé si es el desprecio, no creo que sea el desconocimiento, porque conozco a la mayoría de magistrados y realmente son personas muy inteligentes, respecto, por ejemplo, al artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que tiene que ver directamente con el derecho a la información pública. Uh-huh. Y hay una sentencia que es ejemplo en el mundo de la Corte Interamericana, uh-huh, que es la Claudel Reyes versus Chile, uh-huh, donde habla específicamente del acceso a información pública, y resulta que la Corte Suprema de Justicia en su seno a veces se convierte en la antítesis del acceso a información pública. Yo recuerdo hace unos años una discusión que tuve, que en paz descanse, con don Luis Paulino Mora. Uno va entrando a la sesión de Corte Plena, ¿verdad? Y entonces el guarda le dice, el guarda del primer piso le dice: no, espérese, voy a pedir autorización para que usted pase a Corte Plena. Y entonces yo recuerdo que yo le dije al oficial: sí, pero es que es pública, usted no tiene que pedir autorización de nada. Y entonces me dijo: no, es que aquí se maneja así. Aquí hasta que en ese momento doña Silvia era la secretaria de Corte Plena, se levantaba y le preguntaba al presidente de la Corte: ¿pueden pasar los periodistas? Entonces él decía: sí, es pública. Y entonces a uno lo hacían entrar, pasar, revisar y todo. Entonces yo una vez le dije: eso es una clarísima violación al carácter público que tiene la sesión. Realmente el Poder Judicial pareciera, y la Corte en particular, pareciera desconocer, con excepción de lo que nos ha dicho don Román esta tarde, que a mí me alegra escucharlo en ese tono, de que el acceso a información pública vale para todos excepto para sí misma. Sí, lo público y lo privado no tiene que depender del presidente de la Corte ni de ningún magistrado o magistrada de la Corte Plena. Estamos absolutamente de acuerdo. Por eso repito, no solo las resoluciones que son de acatamiento obligatorio de la Corte Interamericana, su jurisprudencia, etcétera, sino también convenciones, la Bangalore, que está ratificada por el país, varias convenciones sobre corrupción, etcétera. Y ayer yo mencionaba algo que decía un anterior juez de la Corte norteamericana, que decía que el mejor desinfectante para todo es la luz del sol. Uh-huh. Refiriéndose a que siempre tiene que ser tan transparente la puerta, tan transparente la ventana, que entre la luz del sol. Y aquí hay una magnífica literatura respecto a eso, la invito a leerla. Está en la jurisprudencia de la Sala Constitucional costarricense. Uh-huh. Eso es lo increíble. O sea, realmente esa jurisprudencia respecto a la transparencia con la que trabajan los órganos del Estado está súper desarrollada en las sentencias de la Sala Constitucional costarricense, cuyos magistrados están integrados en esa sala.
en esa sesión de corte plena. Yo quería precisar un par de ideas. La primera de ellas es que mencionaste una conducta, si cabe el término, de funcionamiento de la Corte que se dio años atrás. Ahora se tramite por internet. Ahora es streaming, internet, y no hay ninguna limitante para que los periodistas ingresen durante las sesiones de corte. No siempre están, porque hay veces son sesiones tan aburridas que hacen perder el tiempo a sirios y troyanos, ¿verdad? Salvo que sea una sesión de régimen disciplinario que la ley exige que sea secreta, sí, o sea privada, para todo lo demás se tiene acceso. Lo que sí falla, Randall, es que la Corte no tiene una política de comunicación. Y ese es un tema que se asentó con esta crisis, que después podemos retomar el tema. Sobre el acceso a la información pública, vea qué casualidad. La Corte me dio la responsabilidad de generar un programa como política judicial de justicia abierta dentro del concepto de Estado abierto, y uno de los ejes transversales del programa de justicia abierta es acceso a la información pública, y estamos constituyendo una comisión para redactar una legislación sobre acceso a la información pública. Estamos apenas en los primeros pasos. Tenemos la compañía de la OEA, que tiene toda una temática que quiere expresar. Hay una voluntad en el actual ministro de Información de este gobierno, y pues algunas entidades académicas, etcétera, han mostrado también su interés en participar primero en los debates, el Colegio de Periodistas, etcétera, y posteriormente en la redacción de una ley que no va a ser una ley reglamentista, porque ya hay mucha jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha ido perfilando en qué consiste el acceso a la información pública. Va a ser una ley de principios. ¿Cuáles son esos principios y cómo se desarrolla? Y discutir si se requiere o no una agencia dentro de la organización estatal costarricense que proteja al ciudadano o acompaña al ciudadano, a solicitar información pública. Pero ese es un tema, digamos, más técnico que otra cosa. Pero sí hay una voluntad de hacer ese proyecto de ley, que ya la habíamos tenido en 2 gobiernos anteriores. Yo participaba en las reuniones con la defensa, yo como calidad de presidente de la CONAMAG, pero hubo una pérdida de interés y un vacío ahí de 4 años, y ahora se está retomando. Y hay un interés muy directo a nivel institucional, porque, reitero, un elemento transversal de justicia abierta es la publicidad de todo lo que haga el Poder Judicial. De hecho, si le parece, un día esto lo invito a hablar sobre ese tema, porque a mí me encanta el tema del acceso a información pública. Creo que los periodistas que hemos estudiado esto también en nuestra vida académica, nos para un poco el pelo el tema de la agencia, que es la propuesta que a todos los países les hace la OEA, porque aquí tenemos una sala cuarta que responde así. Es que ahí lo que estamos adelantando la discusión. Claro. Si, un día eso lo invito. Si vamos a judicializar siempre cuando hay impedimentos de acceso. Sí, por supuesto. De hecho, pero quería entrar en la estrategia de comunicación y le quería preguntar a doña Yerma, y después le pregunto a usted, don Román. Doña Yerma, ¿a usted le parece que hay un desprecio de la Corte a la opinión pública? Es que, por ejemplo, el miércoles pasado pasa lo que pasa en la sesión, y todos los periodistas corriendo, averiguando, viendo a ver cómo vemos el informe de don Román. Algunos logramos verlo, otros no logran verlo, de los nombres y todo esto, y entonces yo el jueves recibo la llamada de algunos magistrados, don Román no es uno de esos, que me dicen, no, Randall, es que ustedes no entienden. ¿Cómo ustedes no entienden? No, es que vea, esto tiene que ver con la independencia judicial, y tiene que ver con que nos exponemos a una demanda, y yo entiendo, usted es periodista, no es abogado, pero créame que actuamos a derecho. Y entonces yo decía, por Dios, esto no es un tema de legalidad, es un tema de sentido común, doña Yerma. Vea, Randall, yo lo que creo en esto es que aquí lo que hay es un problema ético más que legal. Desde hace mucho tiempo los magistrados de Corte Plena, no todos, uno no puede generalizar, pero sí se han dado graves problemas en un agotamiento de un modelo que en algún momento les benefició, un modelo que es un modelo muy cerrado, de una concentración de poder muy vertical,
Y resulta ser que eso, mientras no estuvo cuestionado, eso funcionó muy bien. Pero resulta ser que a medida que empiezan los cuestionamientos, ese modelo hace aguas. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, un modelo agotado donde, ¿qué es lo que revela? Ese desprecio hacia la opinión pública. ¿Por qué? Porque esa opinión pública nunca fue un actor real ni participativo en las decisiones que tomaron los magistrados y magistradas. ¿Por qué? Porque no la necesitaban. ¿Por qué? Porque su poder estaba concentrado en Corte Plena, estaba ahí aislado, y de hecho los magistrados y magistradas estaban aislados. Entonces resulta ser que la opinión pública nunca fue un elemento a considerar. Resulta ser que conforme el modelo costarricense va cambiando, la forma de comunicarnos entre las personas va cambiando, el modelo se empieza a agotar, y resulta ser que ahora estamos ante un modelo que urge reformar. ¿Para qué? Para hacerlo más democrático, más horizontal, más participativo, donde haya mayor posibilidad de información, y en esa medida eso atenta contra las estructuras que tenemos ahora de poder. Randall, y si me permite, hay una cuestión muy importante. No creo que, digamos, la revisión de oficio que se dio con respecto al tema de la sanción, no, si me permiten decirlo de esta forma, no fue tan oficiosa. Fue también porque estuvieron oyendo, como hasta ahora que indica Yerma, estuvieron oyendo cuál había sido la recepción pública sobre una sanción como estas en un caso tan grave que se había sancionado con esto por los señores magistrados. Tan es así que esta sanción se produce miércoles. El viernes la Corte saca un comunicado de prensa que dice que la amonestación a los magistrados se apegó estrictamente al procedimiento legal y se justifica. Claro que esa comunicación nunca fue a Corte, nunca fue aprobada por los magistrados. Pero igual es una política de comunicación de prensa. Lamentablemente, don Román, entonces, y ahora otro caso más pero incluso, y como dice usted, sí es muy lamentable, pero también aquí lo que estamos también es evidenciando de cuerdas flojas dentro de la comunicación del Poder Judicial. Claro, pero de hecho, Adriana, nada más permítame puntualizar en algo que a mí me parece muy importante de lo que acaba de decir, y yo que no soy abogado realmente intento ponerle mucha atención a lo que dice. Usted señala, no fue tramitada tanto de forma oficiosa, es decir, que la Corte no es que tuvo la intención per se ella misma de revisarla, sino que pesó la presión popular y pública de menos de transparencia. Ok, para que se diera la posibilidad de que alguien planteara una revisión. Sí, es que realmente fue así. O sea, el conocimiento de los hechos, de lo que se dio del miércoles ahora, eso es una conclusión muy importante. Eso es un silogismo, que hay dos premisas y se dio esta conclusión. Se dio inicialmente una sanción leve, que igual una amonestación por escrito en el Poder Judicial las ponen por miles por llegar tarde a una persona, y en este caso se hizo con un conocimiento que ya todos sabemos la gravedad de los hechos, de lo que aconteció en ese caso, y por este reconocimiento de esta poca, digamos, poca solidez, porque también insistimos en eso, al no conocer los argumentos de fondo, porque otros magistrados me han dicho, Adriana, es que no conocen los argumentos de fondo. No los conocemos, y eso precisamente da para que solo se revise la conclusión y no la motivación. Por eso esa motivación es tan importante en un sistema democrático, y esa motivación se consigue solo con la transparencia que se tiene que dar en todos estos procedimientos. Entonces, ¿qué pasó aquí el viernes? Esta comunicación, que bien nos dice don Román, ellos no la conocieron, pero es una comunicación institucional, claro. Y dicen, estamos apegados a todos los prensa y comunicación organizacional. ¿Y no tiene firma? Dice la firma... no viene declaración citada de alguien, así como señor, departamento de prensa. Y no dice, perdón Adriana, no dice, según nos señaló fulano y tal. No, lo que dice es precisamente eso, que los magistrados... están fuera a los correos electrónicos internos de todo el Poder Judicial. Pero lo mandó prensa. Lo mandó prensa y comunicación organizacional.
de que toda la oficina de prensa nos está escuchando. A todos los servidores del país lo mandaron. Claro, pero es que hoy tenemos a la oficina de prensa del Poder Judicial escuchándonos. Y además yo tengo muy buenos amigos ahí y yo puedo ver los amigos que nos están viendo en Facebook Live. Entonces sé que en la oficina de prensa del Poder Judicial nos están viendo, así es que si ustedes me cuentan, por favor, colegas, quién ordena la publicación, yo lo agradecería mucho. Supongo que don Román también agradecería saber quién ordena esa publicación. Sí, yo me enteré por WhatsApp, ni siquiera por el correo institucional del Poder Judicial. Si eso hubiese sido discutido en corte, algunos magistrados nos hubiésemos opuesto a la redacción del mismo. No entró a calificar la redacción, pero sí, no era una forma, digamos, prístina de expresar qué era lo que estaba sucediendo. Porque es cierto, hay momentos en donde el aislacionismo que en determinadas coyunturas puede presentar el gobierno judicial es de morirse del miedo, del susto, del asombro. Les menciono a título ahora de anécdota, ¿verdad? Porque ya pasó. Nos mandan un dato diciendo de que muchas de estas quejas que salen en los correos, en las líneas de WhatsApp, etcétera, son troles y que no hay que hacerle caso porque son troles. Entonces yo leí aquello y no sé si fue que dije, bueno, dame paciencia, Dios mío. Son troles las manifestaciones de periodistas, son troles editoriales escritos, son troles editoriales televisivos, radiales, son troles expresiones de académicos, de las asociaciones de la judicatura, son troles 200 y algo más de jueces que firmaron un escrito. Claro. En fin, entonces con ese tipo de justificación muchas veces se pretende engañar o dar una respuesta de que eso no es conmigo, que eso es un montaje. Yo me acuerdo el año pasado, y lo menciono porque también es anécdota, cuando se vino algo similar con el tema del fiscal, que al interno de la corte un compañero se dejó decir que había que tener mucho cuidado porque eran troles financiados por el gobierno de Caracas en una estrategia de la extrema izquierda para desestabilizar al Poder Judicial. Un compañero magistrado. Okay. Y yo decía, bueno, no, ahora en la prensa digital alguien escribió una columna diciendo que toda esta crisis se la debían al magistrado Román Solís, que ha conformado una cofradía para llegar al poder. Y sacan una foto mía con la diputada, ahora ministra de la Mujer, Patricia Mora, diciendo, vea, Frente Amplio ahí de por medio. Claro. A esos niveles hemos llegado. Ayer en un acto... ayer en la primera parte de la reunión de corte, yo tuve que hablar sobre ese tema, expresamente lo aludía este comentarista, ex candidato a la presidencia de la República, y decía de manera burlesca que la única cofradía de la que yo formo parte es la del Santo Reproche, en la canción de Joaquín Sabina, pero de ahí afuera nada más. Entonces vean cómo se pretende eludir, son troles, es una conjuración de la izquierda, etcétera, etcétera. Claro. Son formas de ir, ablandando posiciones críticas, posiciones de cambio, etcétera, ¿verdad? Pero a usted sí le parece, don Román, que a veces hay institucionalmente un desprecio a la opinión pública. Yo no podría decirlo, yo le tengo respeto a la opinión pública. Me queda claro, y está aquí. Sí. Pero me refiero como institución, que a veces hay un montón de civiles que no saben nada. He oído argumentos, los respeto, no los comparto, lógicamente, de que los jueces no debemos ceder a la presión de la prensa, que ustedes los periodistas abren un juicio mediático y condenan antes de que venga la sentencia jurisdiccional como tal. Yo digo que esa es la realidad en las sociedades democráticas, pero un juez debe tener la valentía y la formación suficiente para distinguir lo uno de lo otro. Sería más acabado el sistema si el juez va a subyugarse a lo que la prensa está queriendo, claro, exigiendo, pero debe encontrarse un punto medio. Y el rol que yo siempre le doy a la prensa en el campo de la judicatura es el que acaban de hacer, fiscalización.
Sí, sin duda alguna. Exigencia de cuentas, de rendición de cuentas. De hecho, déjeme hacer el ejercicio al aire, don Román, no sé si me lo puede contestar, pero desde que yo anuncié hoy, que estaban aquí hoy, me han escrito varios jueces, y yo, cuando cubrí Poder Judicial, era un aficionado a leerme las actas de la Corte Plena y del Consejo Superior, y en todos los procesos administrativos, disciplinarios, me encontraba que a veces la Corte tenía salidas muy inteligentes realmente. Entonces, resulta que había un funcionario judicial que cometió una falta, que no estaba taxativamente expuesta en alguno de los artículos de la ley orgánica, pero que parecía una falta gravísima. Entonces, en el artículo no viene el daño a la imagen del Poder Judicial. Eso lo fueron estableciendo ustedes conforme pasó el tiempo. Y entonces puede ser que la falta era grave, pero al sumarle la afectación a la imagen del Poder Judicial, tenían la llave. Gravísima, se despide. ¿Por qué en el caso de los magistrados de la Sala Tercera no se alegó, le pregunto a usted porque usted fue el instructor, ¿por qué no se alegó el daño a la imagen del Poder Judicial, lo que le hubiera dado la llave para la revocatoria del nombramiento? Espérese a que el acto administrativo que ayer el procedimiento que ayer finalizó incorpora el informe. ¿El suyo? Sí, como motivo de entonces permítame hacerle justicia, don Román. Su informe lo contiene, el daño a la imagen. Es que todavía no lo puedo publicitar porque forma parte del expediente. Y ni las partes lo conocen, las partes. Voy a intentar irme por la tangente, don Román. En cualquier proceso disciplinario, cuando se alega el daño a la imagen del Poder Judicial, se puede plantear entonces como una falta gravísima y por tanto solicitar o promover la revocatoria de nombramiento. Bueno, depende de en qué consiste el daño, porque si yo veo a un funcionario judicial estacionado frente a un prostíbulo en una ciudad, en un carro que está debidamente enmarcado como del Poder Judicial, y este funcionario en horas de trabajo ingresa al prostíbulo, eso no daña la imagen. ¿Verdad? Por supuesto, lo que estaba intentando determinar es si en la decisión final de corte, ya no en el informe, sino en la decisión final de corte del miércoles pasado, o inclusive la de ayer, parte de la discusión de los 22 magistrados fue si esto dañaba la imagen, y por tanto esa era la llavecita que ustedes tenían, me refiero a ustedes como cuerpo colegiado, para plantear la revocatoria de mandato, de la revocatoria de nombramiento. Pues eso estuvo presente, porque es distinta la falta que comete el juez contravencional de Upala, que lo conozco y es un excelente funcionario judicial, a la falta que comete un magistrado en una sala penal, un juez de casación. O sea, lo cierto es que hoy la sala penal está desaparecida. O sea, hoy no hay sala penal titular. Hay uno, el presidente jubilado, los otros están suspendidos, y entonces tenemos al más alto tribunal penal de este país sin funciones, digamos, los magistrados titulares, porque están cuestionados. ¿A usted qué le parece lo que hizo don Carlos Chinchilla? Lo que hizo, me refiero a, va para sesión donde sabe que se va a volver a discutir y se jubila. Bueno, es una decisión que él asume, y las consecuencias de esa decisión las debe haber reflexionado, ¿verdad? Claro, para nosotros fue un impacto saber que usted ahora al inicio me dijo, me molestó. Al puro inicio se le salió le molestó. Ciudadano. ¿Y qué considera de eso? Le pregunto su opinión, no que califique el hecho de don Carlos, sino cuál fue su reacción ante la decisión de don Carlos. Y yo quería que, es más, dije, esto es cierto, cuando nos dieron copia del, y sí, era cierto. Y molesto, porque eso no... Pero prepare el hígado, por lo menos para 2 casos más, tal vez. ¿Qué cree usted? Vamos a ver, ¿puede ejercer como magistrado en general, don Román, una persona que tenga manchas en su expediente disciplinario? ¿Le parece adecuado? No, eso lo hablábamos ayer. Por eso dije hace un par de minutos que a mayor nivel jerárquico, la apreciación de la comisión de una falta tiene que estar en concordancia con el nivel jerárquico, ¿verdad? Respecto a eso, en su opinión, entonces, le pregunto, me parece que eso me lleva a lo que le voy a consultar, doña Doris y don Jesús deberían renunciar. No puedo decírselo porque eso entra en el ámbito de su, digamos, apreciación personal que ellos pueden tener con ocasión de toda esta circunstancia. Déjeme presionarlo un minuto más, porque usted me dice, yo le pregunto, si un magistrado con su hoja de calificación tachada en el tema disciplinario, doña Doris y don Jesús, magistrados titulares, a partir de este momento tienen una sanción ahí,
puesta en firme, suspensión. Usted me dice, cuando le pregunto en genérico si un magistrado puede tener su hoja disciplinaria manchada, usted me dice que no. Y le digo, bueno, tienen que renunciar don Jesús y doña Doris. Es la apreciación, vuelvo a decir, la apreciación de ellos dos al respecto. Usted es un tipo muy valiente, don Román. ¿Ah? Usted es un tipo muy valiente, porque es que me parece que en la primera respuesta quiere decirme que sí, y en la segunda no se quiere comer el pleito. Es que yo no puedo sustituir la conciencia, el pensamiento íntimo de dos funcionarios, magistrados, porque no sé qué es lo que ellos conocen. No sé. Lo presioné un minuto exactamente, don Román. Ok, ya eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué hacemos? Porque es que realmente yo intento irle a decisiones muy populistas. O sea, yo no quiero arruinar lo que hemos construido de buenas bases por una reacción muy populista. Entonces no hay quien falte hoy diciendo que echan a todos los magistrados. Sí, por supuesto, si echamos a todos los magistrados, ¿quién va a nombrar a los 22? Se va a paralizar este país. O sea, hay que respirar y pensar un momento con cabeza fría, buscar a los responsables y ser justos, digamos, en la medida de lo que vamos a arreglar. ¿Qué pasa por la elección de magistrados, doña Adriana? Primero, tiene toda la razón en que esto hay que ser prudente, absolutamente, porque todo esto lo que puede dar también es lo que ha pasado siempre, que hayan ya instancias políticas viendo que hay ya muchos campos sueltos en la Corte Suprema de Justicia y ya se estén distribuyendo las cuotas. Eso es lo que tampoco puede volver a pasar en el Poder Judicial. 7 en este momento. Claro, pero si usted se levanta y dice, se van todos, que quieren 22 para distribuirse en todas las fuerzas políticas. Antes se lo distribuían entre 12, ahora se lo distribuyen entre más partidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hemos venido diciendo pausadamente, reiteradamente, pensadamente, desde hace más de 10 años. Hay que cambiar el régimen de elección de magistrados y magistradas en el Poder Judicial. A veces parece que nosotros tenemos un cliché con esta frase, no. Pero es que es ahorita el momento y la coyuntura más adecuada para volver a insistir en el punto. Doña Adriana, pero permítame presionarlo a usted con eso. Yo creo que todo el país, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que revisar la forma de elegir magistrados. Yo creo que ya superamos, y eso es una ventaja para ustedes, ya superamos eso, todo el mundo está de acuerdo. Y la cosa es cómo. Exactamente, la cosa es cómo, porque usted los día vino en segundo día del mundial, si no me falla la memoria, vino con nosotros a Matices a exponerme su propuesta. Yo fui muy duro con usted, porque me pareció que era una propuesta muy verde, que no tenía claridad en algunas cosas y que abría las puertas a cosas un poco peligrosas. Pero ya pasó un mes, tal vez lo tengan más claro. Bueno, yo no sé qué hay de peligroso en la revisión que tiene que hacerse, que todos sabemos que es necesaria en el Poder Judicial, porque no es solo en la elección de magistrados, es una reforma integral para que las competencias de corte tienen que ser revisadas y trasladadas, porque los magistrados y magistradas tienen que estar abocados a lo que constitucionalmente es su función, que es administración de justicia al más alto nivel en la judicatura. Luego, hay que volver a redistribuir también las funciones administrativas en un consejo superior, pero que se dedique específicamente a eso y especialmente con personas calificadas para el ejercicio de estos puestos. Luego, en respecto al Consejo de la Judicatura, que fue lo que nosotros estuvimos aquí revisando permítame nada más, es porque ustedes proponen que ese consejo nombre magistrados. Es que nosotros indicamos, esta es una propuesta de las democracias maduras, en las que precisamente no tiene que pasar esto. ¿Qué es lo que está pasando cuando usted dice que presiona a don Román para que le diga una respuesta? Es porque el régimen, por ejemplo, el régimen disciplinario no tiene que ser aplicado por pares. Cuando hay eventualmente relaciones de amiguismo, compromisos, obviamente somos seres humanos que estamos, al menos en un órgano colegiado como se ven todos los lunes, hay unas relaciones que van más allá. Entonces, ¿qué pasa? Un consejo de la judicatura que también se dedique a la imposición o no, de acuerdo a lo que corresponda del régimen disciplinario. Le juro que le va a servir la interrupción. Le juro que le va a servir la interrupción porque es para apoyar algo de lo que me está diciendo. Pero a mí realmente me dejó muy preocupado en un proceso penal contra el magistrado Porfirio Sánchez el año pasado. Doña Doris, don Carlos y don Jesús se inhibieron porque eran amigos de él. En este proceso disciplinario, que es al revés, que es contra don Carlos, doña Doris y don Jesús, don Porfirio no pudo inhibirse.
Y igual doña Y queda Rocío claro que no son le aceptaron la amiguísimos. inhibitoria porque ella es amiga de otra señora magistrada, etcétera. O sea, aquí hay condiciones que deben de cambiarse. O sea, debemos tratar de que el proceso sea lo más objetivo posible para que no hayan ni desigualdades ni injusticias en contra o a favor de nadie. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Este Consejo de la Judicatura que sea completamente fortalecido, etcétera. Pero le voy a responder muy puntualmente a lo que usted me dijo primero. ¿Por qué es que nosotros proponemos ese Consejo de la Judicatura, que es un texto mártir, como habíamos dicho, la propuesta de Acojut, va a ir a morir, pero para que no, va a ir a aguantar, soportar y sobrevivir, porque lo necesita este país. Entonces, ¿y qué es lo que queremos? Que se proponga y que ya tenemos una moción redactada para que con la apertura que han dicho que tienen los señores diputados y diputadas de esta legislatura, realmente se materialice esa apertura y se apruebe una comisión mixta que hace mucho tiempo no se hace en la Asamblea Legislativa. Esta comisión mixta, ¿qué es lo que tiene? No solo diputados y diputadas, sino que tiene otros asesores en calidad de, o sea, con voz y no con voto, pero que van a hacer surgir una propuesta que sea consensuada, que ocupe el país, que sea viable y que realmente sea la forma de abrir democráticamente el Poder Judicial a lo que necesita. Entonces tenemos ya este texto mártir o un texto que realmente ha sido consensuado y ha sido un texto que la Judicatura lo ha revisado desde el 2003, ni siquiera desde hace 2006. Claro, Adriana, perdón, en resumen, para que la gente hoy nos entienda, ¿cuál es la propuesta? Es que haya un consejo de jueces de la Judicatura. Sí. Claro, no, pero no está compuesto no, por supuesto, pero es que está compuesto por jueces, academia, colegio de abogados y representante corte. Un magistrado. Ajá. Ok, una de mis discusiones ese día es que son 9 miembros, si no me falla la memoria, 5 jueces. Ajá. Y 4 los otros. Ajá. Por mayoría simple. Los jueces se pueden poner de acuerdo para nombrar. Los jueces de una forma transparente también, porque esa transparencia va a hacer que la fiscalización que se dé de las decisiones que vayan a tomar también sean revisadas no solo por la ciudadanía, sino por quienes vamos a estar involucrados siempre en el tema de justicia, Randall. Aquí no hay forma de quedar debiendo con respecto a las mejoras que queremos nosotros proponer. Por eso nosotros solicitamos, y hoy otra vez estoy haciendo un llamado vehemente, responsable, democrático a los señores y señoras diputados y diputadas que firmen la moción para constituir la comisión mixta, que realmente dé un plazo, porque con esto, o sea, nosotros podemos decir ahorita, sí, necesitamos reformar, pero si no pasa nada, bueno, podemos volver a ver otro episodio como este que no queremos nadie. Entonces, por favor, esta moción que vamos a canalizar a partir de esta semana, que también ojalá tengamos el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, de don Román y todos los otros magistrados y magistradas, para realmente canalizar políticamente esta iniciativa, y que nos dejemos en muchas, algunas veces ha habido recelos, quién propone, quién no propone. ¿Cuáles son las magistradas maduras que trabajan así? Porque usted empezó exponiéndome así, como una democracia madura. ¿Cuál Italia, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Italia tiene un modelo que nosotros lo tomamos también parte del modelo italiano del Consejo de la Magistratura, revisamos el alemán. Yo sé que don Román no le gusta mucho el modelo italiano, que lo he oído en alguna otra oportunidad. Es que discutámoslo. Pero hacemos un ejercicio de derecho comparado para traer las mejores opciones, y como en algún momento tropicalizar, entre comillas, la solución que sea mejor para el país. Por eso es que proponemos esta comisión mixta, insisto, para que ese documento sea revisado y validado por sociedad civil, por la academia, por la judicatura. ¿Y cuánto tiempo de nombramiento? Un solo nombramiento. 1 de 8. De 12 años es lo que proponemos en la judicatura. Don Román, ¿ustedes qué les parece? Yo tengo, y se lo he explicado a Adriana en otro momento, yo tengo ciertas aprensiones respecto a eso. Yo después de ver algunas experiencias en la Corte durante los últimos años, yo realmente creo que este país tiene alergia al hablar sobre nombramientos vitalicios con maneras
fuertes de revocar el nombramiento, pero librando a los magistrados de las presiones políticas. Yo, que converso con muchos de los magistrados, sé cómo el año antes de su reelección, realmente, no todos, algunos, particularmente los más jóvenes, se preocupan mucho de cómo revisarán mis sentencias, habré quedado bien con el poder político, porque el otro año voy a ir a reelección yo. Y entonces yo he dicho, bueno, tal vez el nombramiento vitalicio o un nombramiento muy largo los libre de esa presión política, siempre y cuando el país tenga la posibilidad de quitarlos si hacen algo malo. Lo que rescato de este diálogo es la necesidad que hay de abrir un espacio de análisis y discusión entre todos los actores políticos que tienen incidencia en el nombramiento de magistrados. Sí, yo tengo mis reparos, y ya lo adelantó Adriana, de que algunos modelos europeos puedan ser replicados en Costa Rica, porque las experiencias en América Latina en donde han hecho réplicas de modelos europeos han sido nefastas. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es la cultura política de España, de Francia, de Italia, de Alemania, en donde es otro el mundo, es otro las percepciones que se tienen de los fenómenos políticos, a lo que sucede en América Latina, en donde la mayoría de los estados que conformamos América Latina todavía estamos en proceso de consolidación como estado. Vea Nicaragua, vea Venezuela, vea Honduras, etcétera. Entonces, bueno, y otro punto que agrego es que en estos países, por lo menos Italia, España, el modelo es parlamentario, es una forma de gobierno parlamentario, que eso tiene alguna incidencia. Y no positiva, sino negativa. Conozco, porque hablaba con magistrados españoles, que en un momento dado el Consejo de la Magistratura de España estaba dividido, la mitad para el PSOE y la mitad para el Popular. Y era solo un magistrado que venía en representación de los gremios judiciales el que definía qué se adoptaba y qué no se adoptaba. Bueno, por eso reitero que hay que sentarse a pensar qué es lo más conveniente para este país al respecto. Otro tema que también menciono es que, y esa es una tesis que tal vez no les va a gustar, que de una u otra manera el nombramiento de magistrados históricamente ha sido del Parlamento, o el Parlamento tiene algo que decir, no tal vez en un 100% es el modelo, pero sí tiene que haber algo, como en Estados Unidos para mí es el modelo ideal, porque ahí no hay hipocresía. El presidente de la República, ahora el señor Trump, escoge a un juez republicano, no va a escoger a un juez demócrata, y lo nombra, y después la ciudadanía sabe cómo piensa y cómo va a actuar ese juez. Lo hizo Barack Obama con la señora jueza Sotomayor, ¿verdad? Pero eso es propio de la cultura estadounidense de ellos. Aquí es distinto. Es que hay una propuesta del PUSC, por ejemplo, de que se nombre 5 años, ¿verdad? Y entonces hoy conversé con un viejo amigo, abogado, que está muy metido en el tema judicial, y me decía, usted está loco, cada 5 años estamos entrando en esa negociación política, porque es un botín político, y eso bajo yo no estoy seguro que sea el esquema el que lo facilita, sino es la cultura política la que lo facilita. Casi que hay un intercambio de magistraturas en la Asamblea Legislativa. Entonces usted dice, por ejemplo, si yo fuera diputado hoy, estaría feliz primero, pero además mataría por el puesto en la sala cuarta, y entonces le diría a otras fuerzas políticas, vea, yo les regalo 1 de la primera, 1 de la segunda, pero me deja a mí la cuarta. Además, les regalo los 5 de la penal, pero me deja a mí la cuarta. Y no estoy inventando ejemplos, es que ya eso pasó en algún momento aquí recientemente, y eso pasa. Pero yo no, pero el riesgo de la propuesta de ustedes, a mi parecer, doña Adriana y doña Yerma también, es que al inicio podría parecer muy bien, pero caemos exactamente en el mismo riesgo. ¿Quién nombra el consejo? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Si hay un magistrado que es muy amigo de los jueces, entonces eso es inevitable. O sea, el problema es que estamos ante un modelo que ya, como les dije, que a mi parecer ya hizo aguas y está agotado. El asunto es que tenemos que ir hacia adelante y tenemos que buscar otro modelo. ¿Cuáles son las propuestas? Eso es lo que tenemos que analizar. Nosotros como asociación de jueces tenemos una propuesta, y esa es nuestra propuesta.
Que habrán otras propuestas, las Claro. hay y tenemos que analizarlas. La nuestra es esta, porque nosotros creemos, después de tantos años de estar Es la en menos Congreso, mala. y Congreso y Congreso y analizando y viendo pros y contras y tratando de hacer pesos y contrapesos, ok, esta fue la conclusión a que llegamos, ¿verdad? ¿A ustedes les parece que permítame ser la menos mala de las propuestas? Es que el asunto... Sí. Porque no hay propuesta perfecta. No hay yo lo propuesta perfecta, exactamente, pero en este momento lo que nosotros hemos visto a raíz de la experiencia que hemos tenido, estén viendo durante tantos años, ¿verdad? Ya los que tenemos muchos años, yo tengo 28 años de ser jueza, entonces ya tanto ver, dice uno, bueno, aquí ¿cuál es el problema? De la elección de la Asamblea Legislativa, que es absolutamente politizada, ¿verdad? Don Román, si estuviera en sus manos, ¿qué modelo propondría? No, un modelo a lo costarricense. Hace un rato dije que yo no descarto ni excluyo la participación de la Asamblea Legislativa en la escogencia de los magistrados, pero sí incorporaría un mecanismo de fiscalización para que la terna que llegue al plenario de la Asamblea Legislativa haya sido debidamente colada, para evitar amiguismos, Con puntajes y todo esto. todo, y lo más técnico posible, amiguismos, apadrinazgos, etcétera, etcétera. Porque en última instancia, la culpa no es del sistema, la culpa es de los políticos que aplican el sistema. Entonces, si vamos a cambiar un sistema porque los políticos son los que fallan, hay que tener cuidadillos. ¿Cómo decir? Vayámonos al sistema parlamentario porque hemos tenido un pésimo presidencialismo. Bueno, sentémonos a ver qué es lo que ha fallado entonces. Pero sí debe darse la sola idea de sentarse a hacer estos análisis, a discutir los distintos modelos, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Pero sí reitero que debe darse una valoración política. Vea, Randall, y lo dije ayer y siempre lo digo, los 22 magistrados que nos sentábamos todos los lunes en Corte Plena, no estamos ahí sentados por las caras bonitas, estamos ahí sentados porque hubo un acuerdo político en la Asamblea Legislativa. Sí. Eso es un dato real que no se niega. Sí, pues si no, no se puede votar y no sería magistrado. Claro, es un dato. Que antes era del bipartidismo, sí, ahora de los 3 o 4 partidos, sí, pero hay un acuerdo. Y el mejor ejemplo es el atraso que ha habido en el nombramiento de las vacantes, porque no llegan a acuerdos. Ahora, el contenido de esos acuerdos es lo que hay que valorar, ¿verdad? Y retomo la última experiencia que generó toda esta crisis. Si hay alguna fuerza política que quiere copar el Poder Judicial para darle en determinadas salas una orientación a la línea jurisprudencial, que eso es algo que me preocupa, con la constitucional como ciudadano, o para tener digamos, un amigo, entre comillas, en una sala que revisa procesos penales, bueno, ese es otro tema de mucha envergadura. Claro. O inclusive en este momento coyuntural donde se está hablando, por ejemplo, de uniones o matrimonios del mismo sexo, de la adopción de niños, de aborto terapéutico, una magistratura en la sala segunda para una fuerza ideológica que es en la sala constitucional. No, claro, en la constitucional desde ese punto de vista, y en la segunda desde el derecho, desde el tema de familia, ¿no? Y el tema de familia es importantísimo. La gente me está pidiendo que retome lo de la estrategia de comunicación del Poder Judicial, pero no sé si querían cerrar con algo de la propuesta de cambio de elección de magistrados. Bueno, aprovecho lo que acaba de decir don Román para y yo espero que sea también la réplica de todo lo que piensan el resto de los magistrados y magistradas. Mi pensamiento que claro, de la Corte, pero con respecto a la apertura que tiene que haber, por eso lo trato de hacerlo público, tal vez con algún grado de motivación para que lo oigan los demás, porque esto necesariamente tiene que cambiar. Si los señores magistrados y magistradas vuelven a caer en el ostracismo otra vez, no vamos a poder evitar otra crisis en el Poder Judicial. Transparéntense,
ábranse, democraticen el Poder Judicial con acciones reales, que se constaten en el corto plazo, porque eso es lo que urgimos todos los funcionarios y funcionarias que trabajamos en el Poder Judicial, especialmente la Judicatura, que siempre hemos defendido la independencia del Poder Judicial, y no podemos de ninguna forma pasar la oportunidad histórica que tenemos en este momento, en donde todas las fuerzas, ya sea por interés, ya sea por imagen o por lo que sea, de los políticos, etcétera, de decir, sí, hagamos algo, pues hagamos algo. Esta comisión mixta es importante. Don Román dice, sí, no está de acuerdo con esta propuesta. Eso es parte de la democracia, no estar de acuerdo en algo, pero se discute. Es que la discutamos formalmente. Claro. Y se propone. Entonces, yo comparto lo que dice Adriana, lo comparto al 100%. Desgraciadamente, y eso es una crítica que yo hago, los tiempos con que la Corte maneja sus asuntos son tiempos, yo lo dije, irreales, antihistóricos, ¿verdad? Cuesta mucho mover ese inmenso aparato, ¿verdad? Para hacer reuniones, para tomar decisiones. Cuesta, que hay veces uno quiere sacar la bandera de rendimiento y de rendición, perdón, y no, pero cuesta, ¿verdad? Las comisiones estas que hemos montado para reformar o tocar todos estos temas, de ahí están trabajando, pero estamos, porque yo tengo la de relaciones con la sociedad civil, pero al ritmo nuestro, ¿verdad? No es al ritmo que se requiere. Entonces hay que buscar un mecanismo. Hay que buscar un mecanismo, claro, es voluntad política. Y esta crisis es lo que ayer mencionaba, más bien puede servir de impulso para entender y pellizcarnos, ¿verdad? Es decir, miren, a mí me golpeó mucho positivamente una acción que los jueces hicieron bajo la coordinación de los gremios de devolver unos llaveritos. No era devolverlos, eso se hace, sino el significado que eso tiene, el significado de protesta, de exigencia, de muchas cosas, ¿verdad? Y que la Corte no puede dejar de lado. Eso. Pero Corte no puede dejar de ver el sentimiento colectivo de los funcionarios, de frustración, de molestia, hay una responsabilidad de parte de los magistrados, no solamente hacia la población costarricense, sino hacia los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. No podemos seguir así, y yo creo que los magistrados y magistradas tienen que tener claridad en la responsabilidad que tienen ante los trabajadores y trabajadoras que cada día se sienten más desanimados. ¿Por qué? Porque nos ha tocado poner la cara por situaciones que nosotros no hemos provocado. Claro, porque vamos a ver, en la Corte apenas se viven dos realidades. Yo recuerdo cuando yo iba a cubrir las sesiones, resulta que nadie había hablado, o sea, nadie pedía la palabra, pero apenas veían que llegaba un micrófono, una cámara, usted veía todo el mundo pidiendo la palabra. Entonces había magistrados que solo hablaban cuando hay prensa en la sala. Y todavía pasa eso, ¿verdad? Otros que agarraban el plato de galletas, don Román, eso siempre me hizo mucha gracia, no es su caso, no lo voy a hacerlo nunca, pero estaba el plato de galletas y el café, entonces apenas llegaba la prensa, pedían que retiraran el plato para que no salieran en las tomas comiendo. Eso pasa hoy en la Corte Suprema de Justicia. Pero además pasa que hay magistrados que nunca hablan con la prensa, jamás en la vida. Y entonces uno ve el Tribunal Constitucional colombiano, por ejemplo, haciendo una conferencia de prensa donde todos los miembros explican sus posiciones, cuál fue la decisión colegiada a la que se llegó, y aquí no. Aquí hay algunos magistrados, incluyéndolo usted, que siempre hablan con la prensa y que son muy abiertos y que atienden y que uno los invita formalmente. Y hay algunos otros que yo ni siquiera la voz les conozco, don Román, que pasa por la estrategia de comunicación. Claro. Que por cierto, colegas de la Corte que siguen viendo el programa podrían contarnos quién ordenó la publicación, el envío de un correo masivo a nombre de prensa el viernes a las 8:30 de la mañana. Por favor, porque ahora que está descabezado el Poder Judicial, en el buen sentido de la palabra, no hay presidente, el propietario, don Román, quisiera hablar de este tema de la estrategia. El tema de los llaveros, yo sé que los llaveros no los mandaron al día siguiente, eso se venía haciendo desde 15 días atrás. Sí. Pero digo, ¿a quién se le ocurre mandar en el peor momento de su imagen, con todos los funcionarios en contra, a quién se le ocurre mandar llaveros, mandar ese comunicado que nadie firma? En la estructura, ¿quién ordena? La prensa, nadie. No, son en la estructura formal. Despachos que forman parte de la presidencia de la Corte. Los directores de estos despachos son de nombramiento discrecional del presidente de la Corte, o presidenta en épocas pasadas de la Corte.
Sí, pero sí se maneja complicadísimamente. En este instante, no sé si se explica de alguna forma las decisiones de corte, me parece que no. O sea, no. Cumplen lo chiquitico, la prisión preventiva fulano tal y esas cosas. Sí. Y no es por culpa de los compañeros y compañeras, y en eso quiero decirlo públicamente, son excelentes profesionales, ¿verdad? Excelentes. Pero al no tener un marco de referencia en su gestión, una política clara, definida, de lo que debe ser la comunicación en el Poder Judicial, pues ellos están limitados, con las alas cortadas al respecto, porque no hay política de comunicación. Y la política de comunicación no es la sucesera, ¿verdad? No, exactamente. No, es la institucional. La que debe... Por ejemplo, en días pasados conversaba con un colega suyo, que me atendió y se lo agradezco porque me desahogué con él, porque fui a buscarlo para decir, mire, yo no soy corrupto. Tengo estos programas de la CONAMAC, tengo facilitadores judiciales, tengo justicia abierta, hemos hecho esto y esto. Dice, primera vez que lo conozco, problema de comunicación, ustedes no comunican las cosas buenas. Sí. Ah, bueno. Y ahora con mayor énfasis, con toda esta crisis, se genera la necesidad de una definición de una política de comunicación. Hemos dado pequeñitos pasos. Hace algunos años, desde la CONAMAC, también quisimos construir algo, buscamos el apoyo de una fundación alemana, hicimos contactos con los voceros de un estado alemán, Westfalia del Norte. Ellos vinieron, se reunieron con nuestros periodistas, se elaboró un documento que está ahí en algún cajón guardado para establecer la figura de los voceros. Es un producto que nace de esa experiencia. Pero se perdieron, los voceros, no hay voceros a nivel de magistratura, de corte, de cúpula, ¿verdad? Y entonces se dan esta serie de asintonías en el tratamiento de la información, en el tratamiento de la comunicación. Inclusive, don Román, le voy a contar algo que me pasó a mí esta semana. Yo, después de la sesión del miércoles, el jueves, estuve comunicado con un montón de magistrados. Hay uno que me reservo el nombre, que yo le pedí, por favor, ¿me puede leer la conclusión del informe de don Román? Y entonces agarro y me lo leí. Yo por teléfono apuntaba y me dictó gravísima. Y yo, gravísima, ¿verdad? Entonces yo lo defendí hasta en redes. Y entonces me metí a Twitter y puse, hemos logrado confirmar que don Román sí calificó la falta de gravísima. Entonces inmediatamente me llamaron otros 3 magistrados a decirme, no, don Román no calificó la falta. Entonces yo estaba entre uno que me lo había leído por teléfono y 3 que me habían leído por teléfono. Volví a llamar a la misma fuente y me dijo, tenés razón, me equivoqué, leí el informe de Berenice Smith. Entonces yo tuve que disculparme y decir, no, un momento, tenían razón los otros 3 magistrados, resulta que no, don Román no había calificado la falta. ¿Para qué le cuento este cuento que tuve que aclararlo al aire? Porque es un problema de comunicación. Claro. Porque entonces, si hubiéramos conocido de una vez, y una trampa que les pone el secretismo, Román. O sea, yo estoy seguro que nadie lo hubiera señalado a ustedes si el informe es público. Y si la sesión es pública, y todos vemos el argumento de cada uno de los magistrados a la hora de defender una sanción o la otra, o la calificación de grave o de gravísima. Estoy plenamente de acuerdo. Permítame ir a una pausa, yo también necesito vender el programa, si es cierto. No he hecho una sola pausa comercial, vamos a la pausa. Una nada más y regresamos con más. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 24 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Hablamos de la situación en el Poder Judicial. Muchas gracias a todas las personas que nos están
escuchando, dice Carolina Gutiérrez. De Randall, últimamente se le olvidan los anuncios comerciales, pero es más bonito así. Sí, pero ahí tiene que haber anuncios comerciales, si no, no hay programa. No, al propio los dejé a lo último porque no quería cortar el ritmo de la conversación que llevábamos y quería volver de la pausa simplemente para hacer un análisis final respecto a lo que tiene que pasar en el Poder Judicial, más allá de la elección de magistrados, doña Yerma, más allá de eso, en 30 segundos, ¿qué necesitamos hacer? Una reforma integral del Poder Judicial que resulte en un estado, o que refleje ese estado democrático que se ha ido desarrollando, que sea más horizontal, que sea más fortalecido, de donde la gente sienta más confianza cada día más. Gracias por venir hoy. Doña Adriana, ¿qué hacemos? Reitero lo que acaba de decir Yerma, una reforma integral al Poder Judicial, ver materializado la voluntad política que dicen tener ahora los señores diputados y diputadas, y además yo instaría a los señores magistrados y magistradas para que se abran a que vean más allá de lo que pasa en Corte Plena. El Poder Judicial está en todo el país, no está en un edificio central del Poder Judicial. Ábranse y que conozcan todo lo que pasa en el Poder Judicial. Don Román, ¿qué hacemos? Yo en lo personal comparto las dos manifestaciones de las compañeras juezas. El Poder Judicial debe reestructurarse bajo una percepción democrática en todo sentido, y sí, el Poder Judicial no es solamente San José, el Poder Judicial es todo el país, y lo digo por conocimiento de causa, con ocasión de las distintas giras que tengo que realizar en algunos programas sociales que tengo, en donde uno se da cuenta de las grandes necesidades que tienen nuestras juezas y nuestros jueces de acceso a la tecnología, de estructuras dignas para el cargo, en fin, de atención adecuada al usuario del servicio de justicia, y que tal vez muchos compañeros, algunos compañeros, porque nunca van de gira, nunca han salido, creen que estos compañeros de zonas rurales están en las mismas condiciones que los capitalinos. Sí se requiere, resumo, una gran reforma, y espero que de esta crisis, de la cual aún no hemos salido, sirva para reflexionar y para motivar a los que integramos el gobierno judicial en Costa Rica los mejores esfuerzos, alcanzar los mejores esfuerzos para una reforma en beneficio del pueblo costarricense. ¿Usted cree que es necesario renovar el Poder Judicial? Y no hablo de edades de los magistrados, hablo de ideas y de conformación de las salas. Al día de hoy considero que sí se hace necesario tener una apertura mental sobre algunos temas esenciales de cambio que requiere el Poder Judicial como tal. Bueno, algunos sí de edad, digamos, don Jesús es magistrado desde que yo nací, así que nunca he vivido sin don Jesús Ramírez de magistrado. Gracias, don Román, por haber venido. Mucho gusto. Son las 3:27, gracias por estar con nosotros. Los invito mañana, hablaremos de pensiones alimentarias. Será un tema también muy rico, y les voy a adelantar que el jueves tendremos un debate entre las candidatas, un programa de análisis y debate entre las candidatas a defensora de los habitantes. Ya lo habíamos hecho hace 4 años, lo vamos a volver a hacer el jueves. El pueblo no escoge al defensor, son los diputados de la República, pero realmente hace 4 años le sirvieron a muchos diputados para tomar una decisión y para saber quién será el defensor de los habitantes, que los habitantes no escogen. 3:28, la canción la escogió don Román con la venia de las señoras juezas y con mi venia, porque a mí me encanta Joaquín Sabina, así es que el maestro Joaquín Sabina despide de matices, a todos nos gusta, ¿verdad? Yo conozco poca gente que no le guste, y sobre todo esta canción. Ojalá que la crisis en el Poder Judicial no alcance ni los 19 días ni las 500 noches. Hasta luego, feliz tarde.